Esta es la máscara de Tutankamón, el famoso rey niño de Egipto. Las obras de arte más famosas del mundo, hechas de oro macizo y pesando alrededor de 25 libras. Es una obra maestra del trabajo de orfebrería temprana. Durante un siglo, el mundo creyó que la máscara dorada de Tutankamón era exactamente lo que parecía: perfecta, intacta y creada para un rey niño. Pero algunos detalles sutiles nunca encajaron y nadie lograba explicarlos. Todo cambió tras un accidente moderno que abrió, casi por casualidad, la oportunidad de mirar más allá de la superficie y condujo a un descubrimiento que reescribió a quien estaba honrando realmente ese rostro a lo largo de la historia. El ícono que engañó al mundo. Noviembre de 1922. En el Valle de los Reyes, el arqueólogo británico Howard Carter hace un pequeño agujero en una cámara sellada que no había sido abierta desde la era de los faraones. Levanta una vela a través de la rendija. Cuando le preguntaron si podía ver algo, Carter respondió que sí, describiendo lo que veía como maravilloso. Dentro yacía un tesoro más allá de la imaginación. Carros de oro, tronos adornados con joyas, estatuas pintadas congeladas en medio del paso, pero enterrado profundamente dentro de 3 ataúdes anidados estaba el objeto que eclipsaría todo lo demás: la máscara funeraria de oro. Pesaba más que una bola de bolos, 9,98 kilogramos de oro macizo incrustados con lapislázuli y turquesa, con ojos de obsidiana y cuarzo que parecían casi vivos. Para los antiguos egipcios, el oro no era solo decoración, era carne divina. Esta máscara era una tecnología sagrada diseñada para ayudar al alma de un faraón a reconocer su cuerpo en la vida después de la muerte. Sin ella, el espíritu vagaría para siempre. En la parte posterior, los artesanos tallaron un hechizo del libro de los muertos, protección divina para el viaje más allá de la muerte. Durante un siglo, el mundo aceptó esta máscara como perfecta, impecable y hecha exclusivamente para un rey niño que murió a los 19 años. Sin embargo, casi inmediatamente los expertos notaron detalles que no encajaban, elementos que parecían erróneos, detalles que nadie quería enfrentar, porque si esas pistas eran reales, significaba que la máscara no era lo que la historia había dicho que era. La imposibilidad de los 70 días. La muerte del rey Tutankamón fue repentina, probablemente causada por una infección tras una pierna rota. En el antiguo Egipto, la ley religiosa era absoluta. Un faraón tenía exactamente 70 días para ser momificado y enterrado, no más, no menos, 70. Ahora considera lo que eso significaba. 70 días para tallar una tumba real de piedra caliza maciza. 70 días para construir 3 ataúdes elaborados anidados uno dentro de otro. 70 días para reunir miles de objetos funerarios. Y 70 días para crear una máscara de 10 kilogramos de oro macizo, incrustada con piedras preciosas y tallada con jeroglíficos microscópicos. Todo para una muerte que nadie anticipó. La tumba en sí misma cuenta la historia del pánico. Es sorprendentemente pequeña para un faraón. Algunas pinturas en las paredes parecen incompletas, como si los artistas fueran apresurados a salir a mitad de la obra. El sarcófago de piedra masiva está astillado en las esquinas, lo que sugiere que los trabajadores lo rompieron solo para que encajara dentro de la cámara. Entonces, los investigadores notaron algo más. Muchos de los objetos funerarios no fueron hechos para Tut en absoluto. Las estatuas tenían rostros que no se parecían a él. Las joyas eran para el cuerpo de una mujer. Los ataúdes mostraban nombres borrados y apresuradamente vuelto a grabar. Cuando los académicos miraron nuevamente la máscara, el indicio más perturbador salió a la luz. Las orejas estaban perforadas. En el antiguo Egipto, solo los niños y las mujeres usaban pendientes. Un faraón adulto jamás sería representado de esa manera. Jamás. De repente surgió una teoría impensable. ¿Y si no existía una máscara cuando Tut murió? ¿Y si los sacerdotes, corriendo contra el plazo de 70 días, robaron una ya hecha para otra persona? La reina desaparecida.
Su nombre era Nefertiti. Su rostro es uno de los más reconocibles en la historia humana. El elegante busto con el cuello largo y la enigmática sonrisa. Fue madrastra de Tutankamón, esposa del faraón radical Akenatón. Y después de la muerte de su esposo, las pruebas sugieren que hizo algo sin precedentes. Puede que haya tomado el trono ella misma, gobernando Egipto como faraón bajo un nuevo nombre. Luego desapareció. Nunca se ha encontrado su tumba. Su momia nunca ha sido identificada de manera concluyente. Los registros oficiales permanecen en silencio como si fuera deliberadamente borrada. Para los egiptólogos, esta ausencia siempre ha sido inquietante. Si Nefertiti murió antes que Tut, las implicaciones serían asombrosas. Una reina convertida en faraón habría tenido que tener preparada una máscara funeraria con antelación, una con orejas perforadas, una con rasgos refinados y femeninos. Si Tut luego murió inesperadamente, el tiempo encajaba perfectamente, pero no había forma de probarlo. Examinar el interior de la máscara requeriría dañarla, un acto impensable. Así que la teoría permaneció en susurros, mencionada discretamente en conferencias, descartada en impresos, peligrosa de seguir en serio. El desastre que lo cambió todo. En 2014, durante una limpieza rutinaria en el Museo Egipcio de El Cairo, un trabajador golpeó accidentalmente la máscara. La larga barba trenzada, un símbolo sagrado de la realeza divina, se rompió y cayó al suelo. El daño en sí fue serio, lo que siguió fue catastrófico. En lugar de llamar a conservadores expertos, el personal del museo entró en pánico. Buscaron la solución más rápida disponible, epoxi industrial, el tipo utilizado para reparaciones de fontanería y automóviles. Lo untaron sobre la grieta, forzaron la barba de nuevo en su lugar y esperaron que el daño pasara desapercibido. No pasó desapercibido. Las fotografías se difundieron instantáneamente. Los restos de pegamento eran visibles a lo largo de la barbilla dorada, el artefacto más famoso de Egipto, que había sobrevivido a guerras, saqueadores de tumbas y 3000 años bajo tierra, había quedado marcado por una reparación de tienda de herramientas. El gobierno egipcio actuó rápidamente para contener la vergüenza. Se reunió un equipo internacional de conservación dirigido por el experto alemán Christian Ekman. Su tarea oficial era simple: quitar el epoxi y volver a colocar la barba correctamente. Pero Ekman vio una oportunidad. Antes de restaurar nada, escanearía la máscara usando tecnología avanzada de fluorescencia de rayos X. Si la teoría de Nefertiti era real, esto finalmente lo probaría o lo terminaría para siempre. El escaneo que se suponía debía acabar con la teoría. El enfoque de Ekman fue meticuloso. El escaneo por fluorescencia de rayos X podía leer la composición elemental del oro sin dañar el artefacto. Si el rostro había sido tomado de otra máscara y colocado más tarde, el escaneo revelaría diferencias: aleaciones de oro separadas, líneas de soldadura ocultas, cicatrices químicas dejadas por la alteración. Durante meses, su equipo escaneó cada milímetro. Los resultados parecían decisivos. El oro del rostro coincidía con el oro de la corona. Los jeroglíficos que deletreaban el nombre de Tutankamón no mostraban signos de haber sido tallados sobre otra inscripción. Incluso las delicadas incrustaciones de vidrio alrededor de los ojos estaban intactas. Si un nuevo rostro hubiera sido soldado, el calor habría destrozado las incrustaciones al instante. La conclusión era inevitable: la máscara era original, totalmente de Tut. La teoría más peligrosa en la egiptología fue declarada muerta. El equipo de Ekman retiró el epoxi y volvió a colocar la barba usando cera de abejas, el mismo material que los artesanos antiguos habrían utilizado. La máscara volvió a su exhibición. Los libros de texto permanecieron sin cambios. Pero no todos estaban convencidos. Un pequeño grupo de científicos señaló una limitación fatal. Los rayos X pueden ver densidad y estructura, pero no pueden leer la historia. No pueden decir si el oro fue vertido una vez, o rehecho, martillado, borrado y remodelado con extraordinaria precisión.
Si los artesanos antiguos hubieran utilizado oro del mismo lote, aplanado las inscripciones a la perfección y sellado las costuras a nivel atómico, los rayos X no verían nada en absoluto. Para detectar ese tipo de engaño se requeriría una tecnología completamente diferente, una capaz de leer la memoria de los átomos mismos. En 2024 esa tecnología existía. El escaneo que cambió la historia. La doctora Helene Voss es una física de materiales en el Instituto Max Planck de Múnich. Su especialidad es la imagen de resonancia cuántica, una tecnología tan nueva que casi no existe fuera de la investigación pública. A diferencia de los rayos X, no busca grietas ni densidad. Lee cómo los átomos recuerdan el calor, la presión y el movimiento. A finales de 2024, su equipo recibió permiso del Ministerio de Antigüedades de Egipto para realizar un escaneo no invasivo de la máscara de Tutankamón. Oficialmente era una prueba de calibración. Querían demostrar que el sistema podía leer el oro antiguo. Nadie esperaba que desafiara un siglo de conclusiones. El escaneo se realizó después de que el Gran Museo Egipcio cerrara por la noche. La máscara descansaba inmóvil mientras el escáner cobraba vida. Los datos fluían en tiempo real. Durante horas, todo coincidía con los resultados establecidos. Luego, el escáner llegó al cartucho que contenía el nombre de Tutankamón. Según el doctor Ahmed Hassan de la Universidad de El Cairo, la sala quedó en silencio. Bajo los jeroglíficos visibles, el imager cuántico reveló un patrón que no debería existir. Desplazamiento atómico consistente con repetidos martillazos y trabajos de remodelado, aislado exactamente en esa inscripción. La doctora Voss ordenó un nuevo escaneo. La anomalía permaneció. La recalibración no cambió nada. La colaboradora remota, la doctora Yuki Tanaka, confirmó la señal desde Kioto. Los datos eran claros. Alguien había borrado un nombre y tallado otro sobre él. El fantasma bajo el oro. El equipo amplió el escaneo a toda la máscara. Lo que surgió desmanteló un siglo de certeza. Primero, las orejas. Los rayos X estándar mostraban oro sólido, ininterrumpido e impecable. La imagen de resonancia cuántica contaba una historia diferente. Bajo la superficie había dos tapones cilíndricos perfectamente moldeados. Los agujeros originales de las orejas habían sido rellenados con varillas hechas del mismo tipo de aleación de oro, luego martilladas y pulidas hasta que ninguna costura pudiera ser detectada por cualquier tecnología anterior a 2024. Las orejas no eran decorativas, habían sido borradas, luego vino el rostro. A lo largo del límite donde la cara se encuentra con la corona, el escáner detectó lo que la doctora Voss describió como un fantasma térmico. A nivel atómico, el oro a lo largo de ese contorno preciso llevaba una historia térmica diferente al metal circundante. Esto significaba que había sido sobrecalentado por separado, luego fusionado sin alterar la superficie visible. Los artesanos antiguos no soldaron el rostro desde el frente. Eso habría destruido las frágiles incrustaciones de vidrio alrededor de los ojos. En su lugar, lo adjuntaron desde atrás, utilizando calefacción controlada a alta presión. La costura era invisible para los rayos X, invisible para los microscopios, invisible durante más de 3000 años. Pero los átomos recordaban. La máscara había sido alterada quirúrgicamente, no de manera burda, perfectamente. La sala estaba en silencio mientras la implicación se asentaba. La máscara no solo fue reutilizada, había sido reescrita. El nombre que no debería existir. Después de un largo silencio, el doctor Ahmed Hassan hizo la pregunta que nadie más se atrevió a hacer. ¿Podría el escáner reconstruir lo que había sido borrado? La doctora Voss respondió en voz baja que sí. Al trazar los patrones microscópicos de estrés dejados por el martillado original, el sistema podía reconstruir digitalmente la inscripción original. Inició el programa. Durante 11 minutos, nadie habló. Las líneas de datos se condensaron en formas, luego en símbolos. Lentamente, los jeroglíficos comenzaron a aparecer en la pantalla, emergiendo del ruido atómico como una voz enterrada. La doctora Yuki Tanaka, observando de forma remota desde Kioto, dijo más tarde que nadie en la sala respiró. El nombre apareció un signo a la vez. No era Tutankamón, era Neferneferuaten.
el nombre real que muchos historiadores creen que Nefertiti adoptó cuando gobernó como faraón. No había ambigüedad. La inscripción borrada coincidía con las formas reales conocidas. El espaciado era correcto. El orden de los trazos era exacto. Esto no fue una coincidencia ni contaminación. Fue un reemplazo deliberado. La máscara no solo fue alterada para ajustarse a Tut. Su nombre había sido tallado sobre el de ella. Por primera vez en 3000 años, la reina desaparecida habló nuevamente, a través de la memoria del oro. El encubrimiento revelado. Los datos cuánticos reconstruyeron una historia que Egipto había enterrado en pánico. Cuando Tutankamón murió sin previo aviso, no había una máscara funeraria preparada para él. Su reinado había sido breve, su poder frágil. Su sucesor, un hombre llamado Ay, actuó rápidamente, probablemente reclamando la gran tumba que había sido destinada para Tut para sí mismo. Los sacerdotes se enfrentaron a un problema imposible y a una ley inquebrantable: 70 días, ninguna excepción. Entonces recurrieron al gobernante anterior. Nefertiti había gobernado como faraón. Su máscara funeraria ya existía, estaba completa, era sagrada y esperaba, así que la tomaron. Primero, borraron los signos de la identidad de una mujer. Sus orejas perforadas fueron selladas con oro de la misma aleación, martilladas hasta que las costuras desaparecieron. Su rostro fue retirado y reemplazado por uno nuevo con las características del rey niño, colocado desde atrás con una precisión extraordinaria para evitar que se rompieran las incrustaciones de vidrio. Luego, su nombre real fue aplanado átomo por átomo y el de Tutankamón fue tallado en su lugar. El rey fue enterrado con un rostro robado. La máscara se convirtió en un ícono. La verdad desapareció. Durante 3300 años, la historia aceptó la mentira porque era impecable, hasta que la tecnología aprendió a escuchar cómo el metal recuerda. La máscara todavía mira desde detrás del vidrio, perfecta y familiar, pero debajo del oro yace una verdad enterrada, revelada solo cuando los átomos recordaron lo que la historia olvidó. Si esta máscara fue robada de Nefertiti, ¿qué más en la tumba de Tutankamón no le pertenece? ¿Y dónde está el verdadero rostro de la reina?